Buenos días, bienvenidos a IGA Casa Central. Bueno, soy el profesor Mario Lambertucci, profesor de gastronomía. Debido a estos inconvenientes que estamos teniendo a nivel nacional, a nivel mundial, con esto del virus y que todos sabemos, bien, lo que vamos a tratar es de darles unas clases a través de este medio, que después van a tener en el comienzo de clases, van a tener a través de en las aulas lo mismo. Pero un poco es ir hablándoles cómo vamos a trabajar y cómo es la metodología de esta carrera. En primer lugar, es felicitarlos porque han elegido la carrera a nivel nacional en uno de los mejores institutos de Argentina y sobre todo con todo el plan, digamos, de estudio que es muchísimo y es muy completo. Ante todos, seguramente ya les van a hablar a través de la parte práctica, a través de la parte online que van a tener, que es por medio de un campus, en el resto de las materias. Yo, pura y exclusivamente, me voy a dedicar a lo que es la parte práctica, que es lo que vamos a ir viendo en el día de hoy. Y también a que tengan en cuenta, por ejemplo, en los alumnos, que en la parte práctica sí o sí tienen que tener una asistencia del 80%, que vamos a tener 2 exámenes parciales divididos en el año, que se van a probar con 4, donde hay una parte teórica y una parte práctica. Todo eso va a estar en el libro que se les va a entregar, que son 2 tomos en el primer año, donde hay una primera etapa y después una segunda etapa un poco más con recetas específicas. Y después un trabajo final donde vamos a evaluar todo el trabajo de ustedes. Bien, eso con respecto a lo que es la introducción y la asistencia y calificaciones. Bien, con respecto a lo que dijimos de la higiene y la seguridad, es porque estamos trabajando en una cocina donde vamos a manipular alimentos. La manipulación de alimentos hoy por hoy es importantísimo el cuidado. Y hay 2 maneras que tenemos que tener en cuenta y 2 reglas. Primero lo que es el trabajo en cocina y después el trabajo personal. Vamos a arrancar un poco con lo que es la presentación del cocinero dentro de un espacio de cocina, donde va a haber alimentos y manipulación. Primero, tener lo que es higiene personal, cabellos recogidos, siempre usar gorros o pañuelos que no queden visibles el cabello. Básicamente estamos hablando por ahí un poco más de las mujeres que tienen un cabello un poco más abundante y sí o sí se lo tienen que llegar a recoger en todo lo posible. Después, con respecto a lo que son los varones, siempre la barba recortada. Recordemos que es importantísimo que tengan siempre su cara alineada. ¿Está? Si llegamos a tener algún problema o muchísima barba, es aconsejable usar barbijos para la manipulación de los alimentos. Con respecto a lo que es las manos limpias, uñas cortadas, nada de esmalte, más que nada de las chicas, de colores o brillos, nada de eso, porque eso son agentes químicos que pueden llegar a contaminar los alimentos que vamos a estar preparando para comensales. Son algunas de las recomendaciones que tienen. Igual, si tengo alguna herida o algún corte, siempre es aconsejable utilizar guantes descartables. Eso con respecto a las manos. Bueno, ya dijimos, nada de pulseras, nada de anillos, nada de piercing, ni en las narices, ni en las orejas. ¿Esto por qué es? Básicamente porque tiene que ver con la higiene y tratar en cocina siempre es evitar accidentes. Cuando digo evitar accidentes, por ejemplo, tengo un piercing, un aro, y yo no sé que en un momento o en un descuido se me puede llegar a caer sobre las preparaciones, ¿está? Y eso sería
un agente contaminante en una preparación. Son algunas de las cosas que tengo que tener en cuenta. Después, con respecto a lo que son uniformes, saber que siempre tiene que estar el delantal impecable, la chaqueta limpia, siempre los bordes de las mangas levantadas, los brazos descubiertos. Eso es importantísimo, ¿está? Después, lo que sea el calzado, siempre se aconseja cuando uno está en cocina, tanto a los estudiantes como a los que ya se están manejando o dirigiendo cocinas, en la práctica, es utilizar calzado cómodo, calzado antideslizante, tratar de evitar siempre accidentes. Es una de las prioridades que tienen que tener en cuenta a la hora de lo que es la higiene y la seguridad dentro de la cocina. Eso con respecto a lo que es el aseo personal y el cuidado que uno debemos tener. No se olviden también que siempre tengo que estar lavando las manos continuamente, tratar de evitar contaminaciones. Y otra cosa es fundamental, hoy en día, con este problema que estamos teniendo de esta pandemia, es lavarse las manos continuamente con jabón, secarse, utilizar siempre alcohol al 70%, y si no alcohol en gel también es recomendable, y siempre mantener limpia la superficie donde estamos trabajando. El lavado, la limpieza de los utensilios, de los elementos que vamos a utilizar, así como los productos que vamos a, como la materia prima, lavarlos es importantísimo para tratar de cuidar la higiene y la salud de cada uno. Bien, vamos a continuar un poco cuando estábamos hablando de lo que es la higiene en la cocina. Básicamente, cuando estamos hablando de las mesadas, como dijimos, vamos a tratar de utilizar esta solución de alcohol y agua sobre las mesadas y sobre todo los utensilios. Es importantísimo a la hora que estamos trabajando de lavar continuamente y no utilizar, si estoy cortando carnes, ya vamos a hablar un poco más adelante sobre contaminaciones y específicamente sobre contaminaciones cruzadas que tenemos que tener en cuenta. Cuando decimos contaminaciones cruzadas, estamos hablando básicamente de con un cuchillo, por ejemplo, cortar carnes crudas y después cortar vegetales. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Esos son algunos de los tipos de contaminaciones que nos podemos, digamos, llegar a cometer en una cocina. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento y más que nada después en la práctica lo vamos a ir viendo. Con respecto a lo que es la limpieza, desengrasar todo lo que sea lo que vamos a utilizar como mesadas, cocinas, después de cada servicio por lo general y después de cada clase, nos encargamos de lo que es la limpieza general de la cocina. Cuando hablamos de limpieza general de la cocina, significa también lo que son los pisos, y mantenerlos siempre desengrasados, y de evitar, por ejemplo, y de chequear que el gas esté cortado, que no limpiar maquinarias o artefactos que estén enchufados, y tratar también de evitar accidentes. Esas son las dos cosas que tengo que llegar a tener en cuenta a la hora que esté trabajando con utensilios. Siempre que estén desenchufados, evitar los golpes de calor, no tomar, y hay algunas reglas para eso, no tomar, por ejemplo, placas que estén calientes con la mano ni con paños húmedos, siempre tienen que ser con paños secos. Si dejo, por ejemplo, una placa caliente sobre una mesada o sobre una hornalla, dos formas, y eso forma parte de lo que es el lenguaje de los cocineros y en gastronomía, es dejar un poco de harina blanca, si no tengo harina, dejar un paño, eso es blanco. Eso significa que hay cocinero que va a pasar o que puede llegar a tocar eso diciéndole alerta, eso está caliente, no lo puede llegar a tocar, más allá obviamente que un calor de la placa va a emitir. Esas son algunas cosas. Igual con respecto a lo que es tratar de no trabajar con los cuchillos y pasarlos de una mesada a la otra, sino es bajarlos con la punta hacia abajo y moverse. Igual que si estoy trabajando y me tengo que desplazar con algo caliente en la mano, siempre avisar al que está delante diciendo de una forma enfática, guarda caliente.
Estos son algunos de los, digamos, de lo que, el vocabulario que se utiliza y en regla general es a la hora que estamos trabajando y manipulando alimentos. Bien, vamos a hablar un poco ahora, entonces, vamos a introducirnos en lo que es en la cocina propiamente dicho. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las técnicas de cocción, los medios de cocción, y después vamos a pasar a lo que es cortes, y después vamos a terminar la clase con una pequeña receta muy fácil y muy simple como para empezar a entrar en calentamiento, digamos. Es importantísimo tener en cuenta por qué estamos cocinando un alimento. Básicamente un alimento se cocina, tratar de transformarlo de crudo a comestible. Si bien sabemos, por ejemplo, que hay vegetales que se pueden perfectamente comer en su estado crudo, pero hay otros a veces que es necesario crearles y transformarlos para que nuestro cuerpo los pueda digerir mucho más fácil. Ejemplo, en la carne, básicamente, en el pollo y en la carne de cerdo, básicamente por lo que es la higiene y la seguridad sanitaria que necesitamos al momento que lo vamos a llegar a ingerir. Bien, a eso nos referimos. Y cuando estamos hablando de lo que son las fuentes de calor, lo vamos a dividir a través que puede ser directo, a través de un medio indirecto, por concentración y por extracción. Cuando hablamos de lo que es una cocción directa, por ejemplo, siempre para cocinar utilizamos fuego en una base que es una sartén, un medio metálico, y después ese fuego al calentar la sartén va a generar un calor. Ese calor básicamente va a ser directo sobre el alimento que yo vaya a cocinar. Ese sería directo. Por ejemplo, agarro una sartén, le pongo un poquito de materia grasa y introduzco un trozo de carne. Ese calor que tomó esa sartén a través del fuego es lo que me va a sellar y me va a cocinar la carne. Después vamos a hablar un poco también y vamos a entrar en profundidad en los tipos de cocción y en los puntos de que podemos tener en una carne, que básicamente son 5. Bien, eso sería directo. Pero por ejemplo, si yo utilizo, en vez de una sartén, utilizo una olla, a lo cual le agrego agua, bien, lo que voy a hacer es, a través del fuego, que esa agua tome temperatura, y si es la temperatura que va a tener el líquido, que es lo que me va a cocinar. Cuando hablo de líquido, estoy en este caso hablando también de aceites, que en ese caso me van a freír un alimento. En el caso de, si pongo a calentar agua, obviamente lo que voy a obtener es sopas y caldos. Básicamente es eso. Y después me voy a encontrar con que pueden ser, el método puede ser mixto, estar intercambiando los dos tipos de fuentes de calor. Y después hay otro más que es a través de radiaciones. Cuando hablo de radiaciones que emite el calor, básicamente estoy hablando de cuando podemos cocinar un producto dentro de un microondas. Recuerden que cuando utilizo fuego en una sartén, la cocción siempre va a ser de los costados hacia el centro. Por eso cuando estoy cocinando tengo que saber que el punto va a estar en el centro. Pero en el caso cuando yo vaya a cocinar, por ejemplo, un trozo de carne en un microondas, tengo que saber que primero es por partículas, que se va a ir cocinando. Y siempre se cocinan del centro hacia afuera. Por eso también por las radiaciones que va emitiendo, la concentración y el tiempo es mucho más rápido, digamos. Pero bueno, en texturas a veces no es lo mismo. Bien, ya que hemos hablado de los tipos de cocciones, de las fuentes, vamos a pasar ahora un poco a lo que es el corte, y después, cuando tengamos el corte y pasemos a la receta, les voy a ir explicando algunas cosas, algunos tipos de cocciones que vamos a ir trabajando, ¿tá? Para que sea un poco más amena también la clase.
Bien, voy a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que necesito? Primero, lavarme las manos, higienizármelas, lavármelas con jabón, utilizar alcohol en gel. Recuerden que es fundamental este tratamiento, lo que es la higiene. Bien, yo ya lo he hecho. Ahora voy a proceder a lo que tengo que hacer, es también trabajar la mesada donde voy a elaborar los alimentos. ¿Está? Vamos a pasar un poco de solución, como dijimos, de alcohol al 70%, y con un papel seco o un paño, siempre prefiero un papel, vamos a limpiar y desinfectar toda la mesada. ¿Está? Bien. Ahí estamos terminando, dejando la mesada, digamos, esterilizada, por así decirlo. ¿Está? Bien. Una vez que lo tengo hecho, ahora vamos a proceder a lo que es a trabajar. Recuerden, ¿qué es lo que necesito? Los vegetales, la tabla, y acá les hago muchísimo hincapié en el orden en que ustedes vayan a trabajar. Si soy ordenado, si tengo la mise en place ya dispuesta sobre la mesada, es lo que me va a ayudar a que el trabajo después sea un éxito. Recuerden que es eso, orden en la ejecución, tener la mise en place es fundamental a la hora de trabajar. Cuando hablamos de mise en place, les quería comentar qué es lo que significa. Saben, es de origen francés y significa puesta en escena, quiere decir tener disponible para poder elaborar una receta todos los materia prima, utensilios y medios que necesito para poder preparar la receta. Bien, esas son las cosas que tengo que llegar a tener en cuenta y siempre chequearlas antes de empezar a trabajar con una receta. Bien, pero en este caso lo primero que necesito es una tabla para poder después aplicar los cortes. Siempre aconsejo antes de apoyar una tabla, colocar por debajo un papel húmedo o una rejilla para que no se deslice la tabla. ¿Por qué hago esto? Justamente es tratar de evitar un accidente. Al no moverse la tabla puedo trabajar con la cuchilla sin ningún problema. Bien, fíjense, ya he puesto el paño húmedo sobre el papel, digamos, mojado. Vamos a poner la tabla. Recuerden que es para que no se deslice a la hora que vaya a utilizar las cuchillas. Bien, vamos a ver un poco y les voy a enseñar el ABC a la hora de tener en cuenta para los cortes. Bien, y para lo cual eso se los voy a demostrar a través de una papa, que acá la tengo en agua justamente por oxidación, para evitar que se oxide. La tengo en agua hasta el momento en que la vaya a utilizar. Esto por un lado. Fíjense que acá les he dejado la materia prima que vamos a utilizar después para el corte y para la receta. Fundamental es el orden de los productos, y el orden en la mesada, y el orden de la limpieza también es donde vamos a trabajar. Tengo la materia prima que voy a utilizar y después tengo un bol que voy a poner aquí a mi derecha para poner los restos, los residuos. Recordemos también un poco esto y hagamos hincapié en que es importantísimo después la separación de los residuos, ¿tá? Para poder separarlos. Recuerden que hoy estamos dando muchísima importancia a lo que es el medio ambiente. Bien, vamos a partir ahora. Vamos a tomar una papa que yo ya la he pelado, estaba con agua, a lo cual, para empezar los cortes, ¿yo qué necesito? Emparejarla. Estamos, para lo cual vamos a tomar una cuchilla y vamos a empezar a emparejar. ¿Cómo la voy a emparejar? Emparejando en forma recta todos sus lados. Y importantísimo tener en cuenta también es, siempre que vaya a cortar la pieza para emparejar, es siempre que tenga un modo de apoyo. ¿Está? ¿Para qué un modo de apoyo? Para tratar que se me pueda deslizar de la tabla o el corte, digamos, me pueda producir algún accidente o escaparse. Por eso es importantísimo esto. ¿Está? Siempre modos de apoyo.
al momento en que vaya a utilizar la pieza. Esto por un lado. Bien. Una vez que le hemos hecho los 4 lados, la vamos a emparejar. Tengamos en cuenta, cuando siempre estemos trabajando con papa, porque el problema es que el almidón se va a tratar de pegar en lo que es en la cuchilla. Bien. Una vez que tengo ya emparejada la papa, voy a cortarla al medio para que vean la cama de cerca. Bien, principio básico de todo corte. Fíjense, lámina es lo que estoy haciendo aquí. ¿Se ve? Perfecto. Esto sería lámina. Bien. Lámina, bastón, es lo que he hecho aquí. Vamos a hacer otro más. Bastones. Y después de bastones vienen los cuadrados. Lámina, bastones, cuadrados. ¿Qué significa? Este es el principio para aplicarlo en cualquier corte. ¿Está? Fíjense, y después depende del vegetal y depende de lo que vaya a utilizar, es el nombre que va a ir cambiando. Pero si yo parto con esto, que empiezo aplicando láminas, paso a bastones y termino en cuadrados, ya después va a ser mucho más fácil el corte. Siempre aconsejo el momento en que vayan a utilizar una cuchilla, que es un elemento filoso, que hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto está en lo que es la manipulación de este elemento filoso. Primero sabemos que tiene una empuñadura. Lo ideal es que esta cuchilla, la pieza sea de una sola hoja, está, para evitar las contaminaciones sobre el borde de la empuñadura. Esto me demuestra que no va a haber ni resto de comida ni después va a ser fácil poder lavarla. Eso es importantísimo por un lado. Bien. Y después el tratamiento y el filo que debe tener. Recuerden que la calidad de los cuchillos a veces está también en el templado, está de la hoja, que eso ya es un tema que lo vamos a hablar en otra clase. Bien, bueno, vamos a volver un poco a esto. Entonces, láminas, bastones, cuadrados. Si yo me guío por esto, puedo decirles que cualquiera de los vegetales que después vaya a cortar tiene que ser con esta técnica. Bien, en el caso de, por lo general, en las papas tengo diferentes tipos de cortes y diferentes nombres. ¿Está? Acá tenemos, y después la medida y la cantidad que va a tener de lado es el nombre que va a ir recibiendo cada pieza. Por lo general lo puedo hacer de forma mucho más finita y que me quede como una papa pie, ¿está? Sino también la pieza entera que le voy a mostrar acá la puedo hacer en lo que se llama corte español, que también me sirve para poder freír o cocinar. Cuando hablamos de técnicas, recuerden que esto lo puedo directamente trabajar al vapor. De los tipos de cocciones, por ahí depende el alimento que vayamos a utilizar, depende también la calidad y el resultado de estos alimentos que estemos preparando. Cuando hablo de lo que son, todos los alimentos tienen sus nutrientes. A través de la cocción, yo lo que tengo que tratar siempre es de preservar y conservar la mayor cantidad de nutrientes. Sabemos que a través de las cocciones los nutrientes se pierden. Por eso siempre es lo más aconsejable son las cocciones cortas. Como por ejemplo la receta que vamos a hacer hoy, que es un salteado de vegetales en un wok, donde tenemos dos cosas importantísimas. Por un lado, fuego fuerte, cocción corta. Lo que vamos a hacer es tratar de preservar la mayor cantidad de nutrientes en el vegetal
y que no se esté pasado. Bien, como ya hemos visto, aquí hemos cortado algunos de los diferentes cortes. Recuerden esto, según el corte y según la medida que va a tener la pieza, es el nombre que va a recibir. Está perfectamente, esto lo van a encontrar después en el libro de cocina de primer año. Y obviamente que este va a ser el ABC después para todo el año. Recuerden esto, si yo sé el principio este de cortar láminas, bastones, cuadrados, lo aplico a cualquier vegetal que vaya a cortar. Obviamente que el nombre va a ir variando y depende también el vegetal a utilizar. Pero bueno, y después tenemos, importante, dos cortes más que hay que tener en cuenta, que vamos a trabajar con, en vez de una cuchilla, vamos a utilizar un cuchillo de oficio. Dos cuchillos que a un cocinero nunca le pueden llegar a faltar, que son un cuchillo grande, que se llama cuchillo de cocinero, y el cuchillo de oficio, que es un cuchillo un poco más pequeño, que sirve para tornear, sirve para deshuesar, en el caso de aves, por ejemplo. ¿Está? Pero también sirve para darle forma a algunos vegetales. En este caso vamos a tomar, como aquí lo tengo, una papa pequeña para poder tornear. ¿Está? Bien. Yo en este caso siempre utilicé piezas pequeñas. ¿Está? Bien. Aquí les voy a mostrar. Lo primero que tengo que tomar es la pieza y marcar un eje en el centro de la pieza. Y después con el cuchillo ir llegando de un solo lado, en un solo corte, de principio a fin. Fíjense, vuelvo a dar la pieza ahí y ahí ya tengo una cara marcada. Lo que hago es volver a girar y ahí me queda otra pieza, otro lado más marcado. Bien, siempre que haciéndole base para que no se me pueda disparar la pieza cuando la estoy cortando y evitar justamente el accidente. Bien, a esto le llamamos papa torneada. Vamos a encontrar papas de diferentes lados. Pueden ser de 4, pueden ser de 6, hasta de 7. Bien. Si no tengo un cuchillo de oficio y por ejemplo si tengo un cuchillo torneador, el cuchillo torneador, la ventaja que tiene es que es como si fuese una media luna, también lo pueden llegar a utilizar. Bien, aquí tengo. Y después otro corte que voy a tener en cuenta es trabajar con, para tornearlos, y se llama de hacer. Noisette, que viene del francés, que significa nuez, y esto es lo que me va a dar. Aquí lo vamos a dejar y vamos a volver. Me pueden llegar a preguntar, vamos a hacer uno más pequeño, ahí, y me queda la pieza completa. Bien, conservación de la papa siempre recuerden que tiene que ser en agua. Bien, y recuerden esto, ¿qué pasa? Ustedes me van a decir, tengo desperdicio de papas. No, por lo general siempre en gastronomía todo lo que sea recortes de papas limpias es lo que se utiliza para hacer puré, porque directamente sí se rescatan estas piezas. Bien, es lo que quería que tengan en cuenta por este lado. Bien, vamos a proceder ahora a enseñarles el corte de una cebolla de la familia de las liliáceas, a tener en cuenta. Cebolla, puerro, verdeo, es la clasificación de las cebollas. Primero, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Es que la cebolla esté entera, que no esté pasada. Por lo general, siempre uno cuando va a cortar una cebolla, lagrimea. Lagrimea porque realmente larga un ácido, que es el ácido de las liliáceas, que siempre busca zona húmeda. Lo primero que encuentra son los ojos. Pero bien, ahora, si ahora la pieza, por ejemplo, está fría, a baja temperatura, es probable que no nos haga lagrimear porque no tiene cómo poder desparramarse el ácido que tienen las liliáceas o la cebolla. Bien, ¿qué es lo que tener en cuenta? Primero que la cebolla tiene muchísimas capas. Entonces, vamos a cortar con cuidado. Vamos a mostrar acá, apoyado sobre la tabla. Recuerden siempre tener un bol donde vamos a poner los desperdicios. Y vamos a empezar a pelarla. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta siempre al momento de pelar una cebolla?
en este caso lo vamos a hacer, es cortar por el medio de la cebolla. Quiere decir que no le he cortado, no le he sacado el nudo, y ese nudo es que hace que todas las hojas, todas las capas de la cebolla se conserven y no salgan. Bien. De esta manera tenemos la pieza que la podemos trabajar. Recuerden, no le he sacado el nudo. Y puedo decirles que en este caso hemos aplicado la primera etapa, lo que es corte, láminas. Quiere decir que me ha quedado al medio. Esto sería lámina. Bien. Diferentes cortes que vamos a aplicar. El primero es cortarlo el medio aro, es cuando corto a través, digamos, paralelo al nudo de la cebolla y obtengo los medios aros. ¿Está? Este sería un primer corte que obtengo en el caso de la cebolla. Bien. Después tenemos el ciselado y el doble ciselado. Bien. Y el corte pluma o emincé. Bien, vamos a empezar a trabajar con el doble ciselado. El doble ciselado significa hacerle dos cortes transversales a la cebolla, sin llegar nunca al nudo. Lámina, ahora voy a lo que es bastones. También sin llegar al nudo de la cebolla. Bien. Ahora he aplicado lo que le decimos bastones. Bien. Y ahora vamos a cortar cuadrados. Fíjense, dejo deslizar la cuchilla. Ahí, voy a mostrar. Y solo se va a ir cortando. ¿Está? Y son los cuadraditos de cebolla que me van quedando. Famoso corte brunoise, que le decimos. Importantísimo, a la hora de utilizar una cuchilla, ¿cómo voy a poner la mano para protegerme? Esto es importantísimo. Primero, mi mano, porque va a tomar la pieza, tiene que ser como una garra. ¿Está? Siempre las uñas hacia adentro, siempre cerrando, pero sí tomando la pieza. Esto es importantísimo. Y el primer nudillo del dedo es lo que me va a sostener en la hoja y es lo que me va a marcar y tratar de evitar accidentes. ¿Está? Fíjense, deslizo la cuchilla, la dejo llevar, no estoy haciendo presión, entonces no me voy a cansar a la hora de trabajar. Bien, esto es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento en que esté cortando. Medio aro, doble ciselado. Con el doble ciselado voy a obtener el corte brunoise. Y después, a lo largo de la cebolla, sin sacarle el nudo, famoso corte emincé o pluma. Justamente se le dice pluma porque es lo que se ve o da la forma en el momento en que la estoy cortando. Bien, vamos a dejar esto aquí ahora para que vean. Fíjense que acá en este caso estoy trabajando todo con vegetales, perfectamente. Puedo limpiar la tabla, pero no hay riesgo de contaminación porque estoy trabajando solo con vegetales. No estoy usando otra cosa que pueda llegar a contaminarme la tabla. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, y les voy a explicar un poco los cortes en el caso del tomate. Saben que el tomate, dos formas hay para trabajarlo, que es pelándolo a través de agua caliente, a lo cual le voy a aplicar una cruz en cada extremo del tomate y lo voy a pasar por agua hirviendo unos segundos. Yo necesito que a través del agua hirviendo, poniéndolo y sacándolo, pero apenas en segundos, y después cortando eso con agua fría, se despegue la piel del tomate. Bien, es unos segundos. Yo lo que tengo que sacar es la piel y que no se cocine la pulpa del tomate. Eso es importantísimo a tener en cuenta. Esa es una forma también, pero la otra también que lo puedo llegar a trabajar es directamente, si el tomate está duro, es
retirárselo con un pelapapas. A veces es mucho más fácil, es mucho más práctico poder retirarle la piel con el pelapapa. Una vez que tenemos la rapidez de hacerlo, es mucho más práctico. Está bien, si ustedes me pueden llegar a preguntar, profesor, tengo muchos kilos de tomate que preparar, sí, en ese caso lo vamos a hacer con el agua hirviendo. Pero cuando a veces son pocas piezas que estamos trabajando, perfectamente optimizamos los tiempos con un pelapapa. Bien, una vez que hemos pelado ya el tomate, vamos a proceder al corte. Volvemos otra vez al principio. Lámina, ¿está? Aquí tengo medio tomate. Al medio lo voy a transformar después en cuartos. En este caso puede ser perfectamente con semillas, pero sin piel, que es lo que hemos estado trabajando. Pero después el otro corte que vamos a hacer es retirarle el centro y retirarle las semillas para que me quede como si fuese un gajo limpio. ¿Está? Por ejemplo, siempre, y volvemos otra vez al principio básico. Lámina, fíjense, bastones, parejos, y fíjense cómo tengo la mano, como si fuese una garra, ¿está? Y dejo deslizar la hoja de la cuchilla. No estoy haciendo presión y no me estoy cansando a la forma de cortar. Bien, ¿cómo se llama esto? Sería con cassette. Cubeteado, en este caso, sería con piel, pero sin semillas. ¿Está? Siempre se le retira las semillas por la acidez que tiene, que por ello las preparaciones puede llegar a alterarlas. Bien. Volvemos a proceder. Sacamos el centro, que no lo vamos a utilizar. Sacamos restos de semillas que pueden llegar a quedar en la pieza. Buscamos siempre una forma de apoyo y trabajamos. Bastones, emparejamos, fíjense, y cuadramos. Sería tomate con cassette, sin piel y sin semilla. Bien, esta es lo que es en tomate. Ahora vamos a trabajar un poco sobre ya las piezas que vamos a trabajar en lo que es el corte de vegetales. Directamente vamos a cortar todo en juliana, pimientos, zucchini, zanahoria, y los vamos a ir cocinando también de acuerdo a la dureza del vegetal. Bien, vamos a proceder ahora, les voy a mostrar el corte de unos vegetales. Recuerden que vamos a hacer un salteado donde todos los vegetales van a estar cortados de igual forma, corte juliana que le decimos nosotros. ¿Tá? Bien, ¿qué es lo que tener en cuenta siempre? En este caso vamos a usar cebolla, zanahoria, zucchini, 3 tipos de colores de pimientos, justamente para resaltar un poco la receta. Y en el caso del zucchini, les quería explicar esto. ¿Qué es lo importante a utilizar? Es parte de la piel y parte de la pulpa. Que las piezas siempre sean pequeñas en el momento para que no sean tan amargas. Al igual que en la berenjena. Recuerden que siempre necesito cortar ahí, y siempre que la pieza que vaya a cortar la pueda llegar a tomar y trabajarla con la mano. Si es demasiado grande, se puede llegar a escapar de la mesada de trabajo y de la tabla y llegar a evitar cometer un accidente. Por eso siempre piezas pequeñas a la hora de llegar a trabajar. Bien, fíjense que ustedes acá en el centro tienen muchas semillas. Esas semillas justamente es lo que le da el amargor en las preparaciones y no lo necesito. Simplemente voy a aplicar otra vez principio básico. Láminas que tenemos. Les quiero mostrar donde tenemos pulpa y la piel del vegetal. Lo mismo. Ahí. De esta forma. Aquí tenemos, vamos a cortar también este. También
lo voy a emparejar, voy a buscar un modo de apoyo, justamente no trabajarlo así porque se me puede llegar a escapar de la tabla, y es importante que yo pueda ver el apoyo. Vuelvo ahí, retiro. Fíjense cómo tengo la mano también, vuelvo a repetir, cómo tengo la mano a la hora de cortar las piezas. Siempre los dedos hacia atrás, como mano como si fuese una garra. ¿Está? En este caso estoy utilizando el dedo índice como para sujetar la pieza porque es un poco más alto. Bien, esto directamente no lo voy a utilizar y me queda para elementos. Bien, aquí tengo, vuelvo otra vez a buscar el apoyo, vamos a emparejar. Siempre traten de cortar del tamaño que ustedes puedan agarrar la pieza. En este caso yo tomo de cuatro dedos como tiene que ser. Bien, láminas ya las hice, simplemente ahora necesito cortar bastones parejos. Fíjense que lo hago deslizando la cuchilla. Bien, en este caso simplemente van a ser julianas, y cuando digo julianas directamente son bastones. ¿Está? Bien, vamos a emparejar la pieza acá y volvemos a cortar. Ahora, es importantísimo también llegar a tener en cuenta que cuando esté cortando las piezas, que sean cortadas todas en el mismo grosor. Principio básico en cocina, para lo que es la cocción. Cortes parejos, cocciones parejas. Más allá de la dureza que pueden llegar a tener los vegetales. Pero si los cortes son todos parejos, es mucho más fácil después y más rápido cocinarlos. Obviamente que siempre ya lo vamos a ir viendo a través de las diferentes recetas que vamos a ir trabajando. Que no es lo mismo cocinar piezas pequeñas que piezas mucho más grandes donde llevan más tiempo. Bien, vamos a trabajar de esta manera. El corte siempre, el bastón es siempre igual. Bien, una vez que hemos cortado todos los vegetales, como ven acá, los he puesto también un poco a nivel o por la dureza que lo voy cocinando. Recuerden, siempre la zanahoria es cuanto más tiempo de cocción lleva, mismo corte, igual que la cebolla, berenjena y los pimientos. ¿Está? Y siempre por último vamos a poner lo que es el zucchini. Recuerden que vamos a hacer un salteado. ¿Qué voy a hacer en el salteado? Fuego fuerte, cocción corta. Yo lo que voy a es lo más natural y la forma más rápida también de saltear estos vegetales. Sellarlos, que conserven sus jugos en su interior para poder que sean mucho más nutritivos. ¿Está? Recuerden que siempre, fuego fuerte, cocción corta es la temática del salteado de estos vegetales. No le voy a ir poniendo sal porque en este caso si le agrego sal me van a quedar van a perder agua, ¿está? Y se van a deshidratar. Y no es la idea, justamente. A través de que la sartén, o en este caso el wok, esté caliente, los vegetales se contraigan y se sellen en su jugo. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner en el fuego un wok, tratar de que el calor levante y empiece a tomar temperatura. Recuerden que esto es casi muy rápido en que lo vamos a trabajar. Bien, si veo acá, está empezando está tomando un poco de humo, quiere decir que se está calentando. Este tipo de chapa toma temperaturas muy rápido y a veces esto es bueno. En algunas preparaciones a veces está bueno que la sartén tenga un doble fondo, justamente para minorar la temperatura y que se vayan cocinando de a poco. Pero en este caso, retiro del fuego siempre, nunca trabajar, y voy a agregar un poco de materia grasa. Recuerden, cuando vaya a agregar materia grasa o cualquier otro elemento, siempre háganlo fuera del fuego, y estas son las precauciones que tengo que tener en cuenta para evitar accidentes. Retiro, agrego un hilo de aceite. Ese aceite está frío, quiere decir que me ha bajado un poco la temperatura del wok. Dejo que tome temperatura.
Y ahí empiezo a colocar los vegetales. Como dije, depende de su dureza. Voy a empezar con la zanahoria. La idea es también moverlos continuamente y para eso me voy a ayudar con una espátula o con una cuchara de servicio, ¿sí?, para ir mezclándolos. Ir moviendo también, esto me va a ayudar a que se me vayan cocinando. ¿Está? Fíjense cómo van cambiando también el color, que eso es importantísimo. Cambia el color, que sí que ya se están cocinando. Como se ven aquí. Bien. Cuando esté trabajando con un wok, siempre recuerden que es importantísimo mover continuamente el wok. Bien, agregué las zanahorias. Voy a proceder ahora a agregar la cebolla. La cebolla, recuerden que tiene mucha agua y eso es importantísimo. Ya lo van a ver también en clase y en el libro tienen la clasificación de los vegetales y es importantísimo ese apunte, ¿está? Aquí fíjense, lo muevo justamente también para hago lo que corte cocción, que no se me queme, lo estoy moviendo continuamente. Recuerden, fuego fuerte, cocción corta. Ese es un poco el... Vamos a agregar ahora los pimientos, que llevan un poco más de tiempo para cocinar. Los 3 pimientos juntos los vamos a poner en simultáneo. Y tenemos los pimientos. Y por último dejamos bien. Ahora vamos a agregar lo que es la berenjena. Lo vamos a revolver continuamente. Lo vamos a sarteñar ahora. Bien, ahora lo que no le he puesto es sal. Le puedo agregar sal, recuerden que la sal siempre va a ir al final para no deshidratarlos, conservar los ingredientes en su estado, digamos, nutricional óptimos. También le puedo agregar a la preparación un poco de salsa de soja. Si le agrego soja, no le voy a agregar sal, ya demasiado el contenido que tiene la salsa de soja. Cualquiera de los dos lo pueden hacer. Bien, ahora lo que vamos a hacer es presentarlos directamente con una pinza. Voy a mostrar acá todos los vegetales cortados. Recuerden, fuego fuerte, cocción corta, eso es un poco, es la idea del salteado de vegetales. Bueno, con esta receta damos por finalizado la clase de hoy. Recuerden, esta receta está en el libro de gastronomía y de alta cocina. Seguramente nos vamos a ver en las próximas recetas y en las próximas clases. Háganlo y cualquier cosa está en los libros.